Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, desde donde sea que nos estén escuchando o viendo, estén teniendo un muy buen día. Hola César, ¿cómo estás? Hola Yeri, un gusto verte. ¿Todo bien? Sí, todo muy muy bien. Bueno, ya estamos en nuestro podcast el capítulo número 15 y hoy día vamos a hablar de un tema un poquito más aterrizado y concreto que no tiene muchas soluciones concretas todavía porque no es un problema muy resuelto, pero sí es interesante de conversar, que es el tema de la seguridad. Seguridad en el sentido de cómo abordar la delincuencia o una preocupación que sobre todo, o sea, todas las personas tenemos, pero sobre todo si tienes hijos de repente ya escala un poco más. Y muchas veces está también esa como visión o ese anhelo que al irse a vivir hacia la ruralidad puedas tener una vida un poco más segura, más tranquila en este aspecto. Entonces, como ir abordando, aterrizando un poco las expectativas al respecto y también como dar a conocer a los que están más alejados de este tema, que son full ciudad, cómo enfrentarlo. Sí, básicamente desde el día uno, Yeri, nosotros nos propusimos, o sea, teníamos una propuesta de valor. Dijimos que nuestro compromiso era entregar en cada podcast un tips o datos o sugerencias, consejos, lo que sea, o información que pudiera ser relevante y que pudiera ayudar a quienes nos seguían, nos escuchaban y que estaban viviendo esta transición de salir de la ciudad e irse a vivir a los sectores rurales urbanos. Y de pronto hemos tenido podcasts que han sido, yo siento que han sido como algunos más profundos, muy buenos, algunos un poquito más como complejos. Más técnicos. Más técnicos, exactamente. Algunos con cuestiones más, más o menos prácticas. Y este es uno de esos podcasts que tiene que ser muy práctico, creo yo. Porque en realidad, precisamente como mencionabas, cuando uno se presenta o incluso todo el marketing que hay detrás de los proyectos de parcelación hablan prácticamente como que salir de la ciudad e irte a vivir al Edén. O sea, es un Sí. paraíso, que allá no pasa nada, que aquí pasa todo, que allá... Y la verdad que, pucha, sería bueno en ese sentido preguntarle a la gente que vive en Temuco, Padre Las Casas, a la gente que vive en Puerto Montt, en sus parcelas, a la gente que vive en Arica, en los sectores periurbanos de Arica. Y en resumen, a lo largo de todo Chile, si acaso efectivamente es tan fácil o es tan seguro vivir en la ruralidad. Y si bien es cierto, por una cuestión natural, que es un tema de densidad demográfica, claramente hay los delitos son menores. Más que menores en sí mismos, resulta que el tipo de delito es distinto al que sea en la ciudad. Pero no obstante a ello nos hace tener que preocuparnos igualmente, porque primero esta situación idílica no es tal, y en segundo lugar, el no saberlo o no tenerlo presente no nos ayuda a tomar las medidas adecuadas para poder enfrentar la problemática. Entonces, hay... No, y como solo para complementar un segundo, como que el fondo también es bueno tener claro que el ser humano es ser humano en todas partes, que pasan situaciones en todas partes y eso también como ir como, no vivir con miedo, pero sí vivir tranquilo y tomando los resguardos necesarios. Así es. Entonces, mira, ahí vamos a dar un poco de cifras porque en realidad no dar cifras lo hace como un poco etéreo, pero hay cuestiones que son importantes. Definir que hay cosas que sí son hechos, que estas medidas que se han dado durante este año 2022, sí hay ciertos delitos que están descontrolados, que han aumentado muchísimo, sobre todo aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, robos violentos de vehículos, portonazos, encerronas, etcétera, etcétera. Robos de vehículos no violentos, sino que simplemente que están detenidos y que se lo han llevado, qué sé yo. Y cuando vemos como el aumento en sí mismo de delitos en Chile, vemos que, por ejemplo, se cometen en Chile 2 homicidios, 8 violaciones en promedio, 35 portonazos en encerronas y 90 robos de vehículos al día en nuestro territorio. O sea, es una cuestión bien relevante. Y más preocupante es porque esta realidad contrasta con que ha habido una paulatina caída en la eficiencia de nuestras policías. Por distintas razones. Falta de recursos. De hecho, el gobierno ahora acaba de señalar que en el próximo presupuesto va a haber una inyección de recursos. Pero recursos generales, recursos humanos. Hay pocos policías. De hecho, me pasó hace un tiempo atrás que fui a una tenencia
en un sector de Santiago Centro, en Franklin, un día sábado en la tarde, por un hecho específico respecto a una denuncia que era un delito prácticamente flagrante, estaba ahí mismo. Y el policía me decía, ¿sabes qué? No te podemos acompañar, no te puedo acompañar porque están todos los efectivos en operativo, y aquí quedamos 2. Entonces, no había personal para atender la necesidad. Entonces tú te das cuenta que, claro, hay temas que eso hacen claramente que la efectividad policial haya decaído, que con muchos delitos ha decaído y también las confianzas han decaído. Entonces al final, esta es una problemática que es latente, que claramente esto tiene que ver con políticas públicas. No vamos a ser nosotros los que nos vamos a poder discutir. ¿Sabes qué? Las políticas públicas que se están implementando son más adecuadas o no adecuadas. La verdad que no es nuestro tema, no es nuestro tema. No nos compete ahora. Pero sí nos compete poder levantar esta señal, una nueva luz de alerta dentro de las muchas que nosotros normalmente tratamos de hablar, porque este no es un podcast de venta, este es un podcast de información. Entonces lo que buscamos realmente es que quien nos escucha sinceramente se presente ante las problemáticas y define estrategias en el mediano o largo plazo para poder... Con su propio criterio, en base a sus propias necesidades, en base a su propia realidad. Así es, y enfrentarlo finalmente. Entonces, bueno, básicamente vemos que hoy día de hecho nos enfrentamos a un montón de tomas ilegales complejas en ciertos terrenos y una serie de cuestiones que son sensibles. Entonces, lo primero que hay que entender es que los delitos se producen básicamente por 2 factores. ¿Ya? Y que son súper gatillantes. El primero es la oportunidad y otro el costo-oportunidad. El costo-beneficio en realidad. ¿Ya? Uh-huh. El primero, el tema de la oportunidad tiene que ver con que el proceder del delincuente puede estar transitando y ve la situación, ve una situación de vulnerabilidad, percibe que, por ejemplo, una casa se encuentra vacía, o ve que, qué sé yo, que la bicicleta está en el jardín. Como el dicho, la oportunidad es el ladrón. La ocasión hace el ladrón. Esa es la ocasión hace el ladrón. Exactamente. Que básicamente es por un descuido o falta de planificación, despreocupación de las personas, lo ocupa y lo hace. ¿Ya? Entonces aprovecha esta condición, esta situación y comete el delito. Esa es una cuestión. Y lo otro es básicamente el costo-beneficio. Determina, a ver, mira, esto ya cuando ya implican delitos que son más planificados. Va en una mañana a una casa, ve que no se mueve nada. Va en la tarde que no se mueve nada. Hacen un estudio de comportamiento. Marcan las casas. Eso pasa mucho en la ciudad. ¿No? ¿Has escuchado eso? Como que marcan las casas. Dicen, siempre sale un experto en un matinal diciendo cuáles son las nuevas marcas. Las nuevas marcas. Bueno, ese tipo de cuestiones que finalmente llamémoslo así como inteligencia delictual también tiene que ver con el costo-beneficio. El tipo dice, ya, me va a costar más, pero voy a poder hacer un robo más grande, más significativo, y lo que sea, el delito es más importante. Y esto, evidentemente, los terrenos rurales son caldo de cultivo porque estamos hablando de que por la densidad poblacional es mucho menos denso que la ciudad. Y por lo mismo hay territorios muy grandes, terrenos muy grandes, le hemos dicho media hectárea eventualmente, o incluso mayores, que están donde está la casa y no hay otra sino en la otra media hectárea y la otra media hectárea. Y como sea, eso genera distancias que son importantes y le da la oportunidad al delincuente. Entonces, lo importante es que tenemos que entender que esta es una situación que ya hemos hablado de que existen muchas medidas y hoy día lo importante es que cuando llamamos a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, siempre es nuestra gran frase. Pregúntale a su desarrollador si acaso tiene algún plan para esto. ¿Tiene alguna estrategia? ¿Te va a dar alguna propuesta en torno a esta problemática? Que es una problemática que se va a dar. ¿O solo te va a vender no, en realidad es que este lugar es soñado? O en el caso de personas que están moviendo terrenos que no tengan desarrollador también, pueden involucrarse, investigar y preguntar. O por último, a los vecinos futuros, no sé. O definir ellos mismos qué medida podrían implementar cuando ellos lleguen. El punto es que eso es lo que queremos entregar. O sea, hay algo que está pasando. Esta es una problemática que hay que afrontar y hay que saber planificar, como un todo. Entonces, pero por ejemplo, respecto de las típicas medidas de mitigación, todos dicen, hay muchos proyectos que te dicen, mira, ponemos una garita de guardias en la entrada. Claro. ¿De acuerdo? Típico, ¿cierto? Pero también ya hemos conversado, de hecho, en el podcast 6, parte 2. Qué buena memoria. Es que cuando hablábamos de la circular del SAC y la tratábamos, sí, veíamos que en realidad tener garita o cuestiones que son propias de condominio son causales de restringir, detener o derechamente rechazar subdivisiones en los planos. Entonces, ¿por qué? Porque el legislador
no es lo que esté buscando, no es la manera en que en estricto rigor uno debería desarrollar en la ruralidad, tener garita o cuestiones que son Porque propias de condominio. son características de urbanización. Exactamente, son cuestiones urbanas de condominios que están destinados a la habitabilidad y por lo mismo cambian la aptitud rural de los terrenos. Entonces, ya, pero digamos que esta es una medida que podría tenerse y tener la garita eventualmente. Ya. Pero la garita por sí sola, cualquier persona que viva en Santiago, en condominios, no sé, pienso yo en Peñalolén, etcétera, sabe que la garita en sí mismo puede ser útil o puede ser nada, porque en realidad hay muchos lugares uno pasa saludando. ¿Te ha pasado eso? Que al menos me pasa cuando voy a la casa de mi hermano viene en estos condominios. Llegan y te abren. Claro, tú vas saludando, hola, ¿cómo estás? Y llega y nunca me han pedido, en los 6 años que iba a ver a mi hermano, no sé si me parecería mucho a mi hermano, cosa que no es real, porque mi hermano es 3 años mayor que yo, pero nunca me han pedido un documento. No, me ha pasado yendo a casas nuevas que nunca he ido antes, pues también no te piden nada. Pero Yeri, de hecho, este tipo de problemática, este guardia se da incluso en los edificios. Muchas veces roban hasta en los edificios. Entonces, o sea, tener el guardia en sí mismo per se no es la solución, ¿ya? Pero es una cuestión que complementada con otras iniciativas puede ser. Otro tipo de cosas que uno dice, ya sabes qué, tecnología. Meter cámaras de seguridad, cuestiones así. Bueno, la cámara es un medio de prueba, pero la cámara en sí mismo no es un disuasivo, o sea... la cámara no le va a decir ahí no robes, a menos que, de hecho, por eso han surgido estas empresas que tienen monitoreo permanente, que tienen personas detrás y que te meten una alarma y dicen, hey, estás robando, no lo hagas, etc. Ya, ese tipo de cuestiones existen en esas empresas hoy día que cada vez son están más latentes, pero en la ruralidad entiendo que es más difícil que su aplicación funcione, bueno, en fin. El caso es que ya, la tecnología es útil. Son útiles las alarmas de todas maneras. Pero existen otras cuestiones que son más básicas que de pronto podríamos utilizar. Como por ejemplo, o sea, si tú tienes una casa en la ruralidad, pucha, aunque no nos guste, pongamos protección en las ventanas. O sea, puede que no nos gusten, puede ser que no sean muy estéticas, pero la verdad es que se necesitan, porque es una cuestión natural. O sea, cualquiera que entre va a entrar por la ventana y es muy fácil entrar. Entonces, el acceso más fácil. Entonces, cuestiones de ese tipo. Pero ¿sabes qué? Más allá de esto hay que entenderlo de una mirada como global y de una manera integral, porque no existen medidas de seguridad que refuncionen si no son integrales. Uh-huh. Muy bien mecanismos de seguridad, como por ejemplo tener guardia, por ejemplo. Sí, súper bien. Muy bien tener cámara, muy bien tener protecciones, muy bien tener qué sé yo, alarma. Todo eso muy bien. Pero si eso lo integras con, por ejemplo, generar una red de seguridad vecinal, eso ya es mucho mejor. La comunidad, el trabajo en equipo, por decirlo de alguna forma. Es que la comunidad es clave. Porque se me ocurren 4 cosas que puede pasar con una red de seguridad, una red de seguridad vecinal que pueden funcionar, que son muy, muy estratégicas. Lo primero, algo súper esencial. Tú tienes un grupo de WhatsApp de seguridad con los vecinos. Entonces, oye, está entrando alguien. Oye, ¿vieron a esta persona a las 11 de la noche que estaba rondando? ¿Alguien lo conoce? Oye, ¿sabes qué? Siempre va a haber una vecina que va a estar más preocupada de la seguridad que otra. Entonces siempre hace una buena señal de alerta en este tipo de cuestiones. Entonces tener esta conexión, porque nos pone a toda alerta. Para muchos puede ser una lata, pero es bueno tener como una... Es un mal más que necesario. Sí. Es casi ser responsable. ¿Sabes qué? Es ser responsable nomás con el tema. Sí, es eso. Primero. Segundo, fijar alarmas comunitarias. No necesariamente la alarma que suene con el sensor, sino que haya un botón de pánico, llamémoslo así, en cada casa, que diga, hey, cuando ¿Y ese puede estar interconectado? Sí. Es que puedes tener una alarma, ponte tú en una calle, en una zona de calle, una alarma cada 6 casas, cada 7 casas. Ah, ok. Y basta con que cualquiera de los vecinos lo vea, apriete el botón y va a sonar, y eso ya va a alertar al ladrón. Sí. Entonces eso es una cuestión positiva. De hecho, hay algunas alarmas que incluso permiten intercomunicación. Dicen, no, entonces el mismo vecino te dice, oye, sal de ahí, te estás robando, y eso es súper positivo. Otra cuestión adicional. Al tener esta red organizada, te permite capacitarte. La gente podría ver un encargado, eventualmente alguien que el segurito del barrio, que siempre hay un segurito en el barrio, le llama. Y siempre hay alguien que le gusta hacerlo. Le gusta la cuestión, sí. Como está el que le carga, hay alguien que le gusta. Así, exactamente. Siempre hay perfiles de personalidad que son más proactivos, otros más llanos a tomar responsabilidades de este tipo. Entonces, estas personas que pueden buscar capacitaciones a la comunidad, charlas.
oye, ¿sabes qué? Esta medida de mediación se está en estos puntos que podrían ser como complejos y podrían generar una incertidumbre dentro de la seguridad ante una delincuencia. Otra cuestión, clases de autocuidado específica, capacitación al personal doméstico. Eventualmente la gente tiene personal doméstico porque son trabajadores que están enfocados en lo que están haciendo. En el centro de cultivo, capacitación a quienes están trabajando, se están cultivando, o tú mismo, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cuestiones... Como estar preparado de forma concreta para saber qué hacer en frente a una eventual situación. Y hay un método que es muy antiguo, muy eficaz, que lo ocupaban mis papás, yo creo que lo ocupaban mis abuelos y lo ocupaban antes. ¿Cuál? Porque antes en los desarrollos de las ciudades eran horizontales y no verticales. Uh-huh. Y si te vas de vacaciones o te vas a alejar por un periodo prolongado, dile a tu vecino para que te mire la casa y te prenda la luz. Sí, pues. O sea, de hecho yo que te riegue la planta, que se te prenda la luz. Yo de verdad, es que con los edificios esa práctica se perdió porque no tiene relevancia, no tiene trascendencia. Sí, pero yo recuerdo, sinceramente, en mi casa, cuando yo era chico, mi mamá me mandaba a cuidarle la casa a los vecinos, a varios, de hecho, porque como que se turnaban, porque esto lo tenían muy claro. Este tema en particular lo tenían muy claro, yo recuerdo cuando era muy niño, y mi mamá me mandaba a la vecina, qué sé yo, de 3 casas más allá, todas las tardes a prender la luz a las 7 de la tarde, ponte tú, y en la noche después ella iba porque ya yo me iba a acostar. O me mandaba a regar el pasto, o me mandaba a hacer lo que sea, o a cerrar o abrir las cortinas en la mañana. Mostrar movimiento. Y eso lo hacía siempre. Y entonces cuando tú ves ese tipo de cuestiones, el delincuente que está en esta visión de, insisto, de viendo la oportunidad, claramente se ve un movimiento eventualmente a pensar que hay alguien que efectivamente está evitando, entonces no es una buena opción entrar. Además que y existen adicionalmente a esto otro tipo de cuestiones, las integraciones con las que ya hemos conversado, alarmas, etcétera, protección en metales, como he dicho, iluminación, algo tan básico, iluminación con detectores de movimiento. Parece, casi de perogrullo. De hecho, está demostrado que también tener bien cuidado los espacios comunes, tener bien iluminado, ya disminuye inmediatamente la delincuencia. Exactamente, eso es así. O la posibilidad. Y bueno, también existe un tema que, bueno, no es algo que vamos a promover, pero que sí se da en el costo de criterio a la hora de determinar el delincuente de si lo hace o no lo hace. Está el hecho de que hay personas en la ruralidad que tienen posibilidad de tener porte legal de armas. No somos unos promotores, creemos que el tema de las armas, si bien es cierto, yo no soy ni promotor ni contra de las armas, no tengo no voy a decir en este podcast ármese o desármese, no es mi tema, pero sí puedo decir que en realidad las armas tienen un detalle, que las armas funcionan de manera represiva, no preventiva. Entonces no intervienen en esta decisión que ya hemos pensado que es psicológica, que ya hemos mencionado que es psicológica por parte del delincuente, de no lo hago porque no está la oportunidad o no lo hago porque hay un costo-beneficio que podría estar detrás. El tipo asume que eventualmente ya es parte, digamos así, un riesgo del negocio, es que eventualmente alguien pueda estar armado. Da la probabilidad que tenga armas. Entonces eso no lo va a medir. Entonces no es un disuasivo. El delincuente no tiene una copia del registro nacional de armas inscritas para decir en este domicilio hay un arma. Entonces no sirve para prevenir. Entonces tal vez, no digo que no se tenga, pero tal vez no es la mejor manera, no es la más adecuada. Yo no voy a entrar ni en políticas públicas, ni de que funciona o no funciona. Eso ya no es mi punto. Pero tal vez no es la medida más adecuada. Hay muchas otras mejores medidas. Porque finalmente hay un tema psicológico aquí, que es lo que ya hemos conversado. El delincuente toma la decisión así, a la hora de accionar. Entonces, bueno, básicamente eso que queríamos comentar hoy día. Esperamos que la gente ya le haya dado vuelta. Como siempre decimos, los invitamos a que le pregunte a su desarrollador o al proyecto donde está viendo, o incluso, como tú mencionabas, ya estoy comprando, ya estoy acá, ¿qué puedo hacer en la parcela que me compré? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo funcionan? Si no hay, proponerlo. En el fondo, la invitación que hacemos en diferentes temas es que siempre seamos ciudadanos proactivos y como conscientes que también podemos aportar de diferentes formas para tener una mejor calidad de vida. Así es. Así que nada, eso sería. No olviden que muy pronto, muy
muy pronto los vamos a estar invitando. Para con esa amenaza, concrétala. Es que es muy, muy pronto que lo vamos a estar invitando a una venta privada. De verdad, el proyecto está atómico. Yo cada vez que lo miro, más bueno lo encuentro, de verdad. Así que una súper buena oportunidad. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales que les vamos a avisar en los próximos días. Y eso es, pues. Así que los invitamos a un próximo capítulo. Y también recordar el correo que es contacto@proyectoraices.cl si es que tienen alguna duda. Sí, muchas gracias a quienes nos han inscrito, a quienes nos han dado feedback. Gracias, que estamos trabajando para ustedes. Esperamos que este contenido les esté resultando de mucho valor. Y nada, los invitamos a seguir escuchándonos en los próximos podcasts. Chao, que estén muy bien.